Les voy a contar algo que pensaba ya había olvidado. Recién descubrí tu canal y al escuchar las historias de taxistas, se me vino a la mente un suceso muy parecido que viví. Yo era taxista en los 90 y vivía cerca de un canal de aguas negras. Cada noche llegaba alrededor de la 1 o las 2 de la mañana a mi casa. Pero una ocasión, una noche, por ahí de la 1 yo llegué. Pude ver que la vecina de enfrente tenía un rosario, pues estaba abierto el zaguán y los rezos se escuchaban. Se me hizo muy extraño, pues creo que nadie hace rosarios a esa hora. En eso, cuando estacioné mi carro, entre la multitud de personas salió la dueña de la casa y se acercó a mí tocando mi ventana. Le di los buenos días a la señora Lucía mientras bajaba mi vidrio. Noté en ella algo que nunca había visto, pues se notaba muy angustiada y espantada. Ella me pidió de favor, que la llevara a su pueblo, su lugar de nacimiento. Es un pueblo al suroeste, 1 hora tal vez nada más manejando. Me quedé pensando y estaba a punto de rechazarla porque ya estaba cansado. Pero ella, juntando sus manos, me dijo que por favor la llevara, que necesitaba algo y que solamente así estaría en paz. Acepté y le dije que se subiera. Le abrí la puerta estirándome desde mi asiento. Se puso cómoda y comencé a manejar. Le dije que qué estaba sucediendo en su casa, pero ella solo volteó a verme y levantando sus hombros me hizo entender que no sabía. Pero seguro era algo grave, pues ese semblante de asustada y preocupada no se le quitaba. Cuando salimos del pueblo y tomamos la carretera libre, repentinamente la temperatura comenzó a bajar mucho. Ambos comenzamos a temblar de frío, y es por eso que prendí el aire acondicionado. Le dije a la señora Lucía que era normal, en este tipo de horarios bajaba mucho la temperatura. Minutos después la temperatura en el carro se normalizó y hasta me dio calor. Me estacioné, me quité la chamarra y así seguí manejando. Pero la señora Lucía seguía temblando del frío y hasta se estaba poniendo pálida. Pero no entendía, pues estaba bien abrigada. Le dije que si se encontraba bien y ella me dijo que sí. Como vi que estaba temblando mucho, me estacioné, saqué de la cajuela una cobija y se la presté. Ella se enredó con esta misma, pero aún así seguía temblando. Pensé que poco a poco se le iba a quitar el frío, pero no. Al llegar a la entrada del pueblo, aún seguía de esa manera. Ella comenzó a indicarme por qué calles entrar. Fue hasta que llegamos a una casa muy pequeña de adobe. Parecía estar en ruinas y hasta le dije que si estaba segura. Ella me dijo que la esperara unos segundos. Intentó abrir la puerta del taxi, pero no pudo. Así que yo me salí y le ayudé. Vi cómo caminó hacia aquella casita y se metió por una puerta de madera ya rota. Yo caminé alrededor de mi auto y me metí. Pero cuando vi, ella ya estaba sentada a mi lado. «Puedes llevarme a otro lado», me dijo. Yo me quedé confundido, pero tal vez no había escuchado sus pasos mientras recorría mi taxi. Le pregunté qué era lo que estaba sucediendo y ella me dijo que estaba muy confundida. Ella no era así. Siempre era alegre. Esto ya no me estaba cayendo nada bien. Le dije que si nos regresábamos y ella me dijo que siguiera derecho y doblara a la derecha. Y nuevamente todo derecho. Manejé como ella me dijo, pero llegamos a un cementerio. Me dijo que aquí estaba bien y que aquí se iba a quedar. Le comenté que la esperaba, que no se apurara, pero me dijo que no era necesario. Ella me ofreció dinero, de hecho más de lo que le iba a cobrar, pero sentí algo raro, algo que no era correcto, así que no le acepté el dinero y le dije que mejor en la mañana me invitara al desayuno.
Ella me dijo que sí con la cabeza y se bajó del taxi. Pude ver cómo entró al panteón esa madrugada. Me regresé a mi casa y me acosté. Ya era tarde, como las 3:30 de la mañana. Me quedé dormido y desperté por ahí de las 8 de la mañana y salí a comprar un poco de pan de dulce para desayunar. Pero noté que otra vez estaba aquel rosario de la señora Lucía. ¿Ya habrá llegado?, me pregunté. Al llegar a la entrada comencé a saludar a la gente y a pasarme buscándola. Pero cuando llegué hasta el frente, me di cuenta que en ningún momento fue un rosario. Era un velorio. El velorio de la señora Lucía. Yo me quedé muy confundido, tanto que les pregunté a sus hijos que qué le había sucedido, si yo la había visto la noche anterior. Pero me dijeron que me estaba confundiendo, que eso no era posible, pues ella había fallecido antier. Yo no quise decirles nada sobre lo que me sucedió, pero no pude, y le conté a la hija más grande. Pensé que no me iba a creer, pero cuando le dije la dirección a dónde la llevé, ella se sorprendió, pues esa pequeña casa era donde había vivido toda su infancia, y en aquel cementerio estaban enterrados sus papás. Esa mañana la señora Lucía me cumplió lo prometido. Desayuné en su propio funeral. ¿Han escuchado sobre aquella creencia que dicen los abuelos, sobre no dejar los trastes sucios en la noche, ya que según mi abuela decía que las almas en pena que están cerca llegan a la cocina por el olor de la comida y se quedan ahí por varios días? Yo crecí siendo escéptica a los fantasmas y más con estas creencias, pues pensaba que solo era para que dejara todo limpio en la casa. Sin embargo, cuando crecí y cumplí la mayoría de edad, mi abuelita falleció. La casa se le quedó a mi papá, pues era el único hijo que tenía. Así que después de varios meses de fallecida, decidimos dejar de pagar renta e irnos a vivir a la casa de la abuela. La nueva casa estaba algo vieja. Al entrar estaba el patio lleno de pasto. Al abrir la puerta principal te encontrabas con una sala llena de muebles antiguos. También estaba el baño y la cocina al fondo. Y al frente de la cocina había una habitación en la cual yo me quedé. Justo en medio habían unas escaleras muy grandes que daban la vuelta al segundo piso. Arriba solo habían 2 habitaciones en donde dormirían mi papá y mi mamá y mi hermana mayor. Esto suena algo lindo, pero también daba miedo, porque estaba pegada a un antiguo cementerio. Los cuerpos ya los habían transferido a otro lugar, y según no quedaba nada más ahí. Pero ya iban varias décadas y nadie lo compraba, aun cuando el precio era muy bajo, o al menos eso contaba mi abuela. La única regla de mi abuela era la que ya les dije sobre los trastes. Jamás dejaba los trastes sucios en la cocina, nunca. Era peligroso según ella. Así pasaron varios meses sin dejar algún traste sucio, pues mi mamá era muy limpia en ese aspecto. Pero cuando mi hermana cumplió sus 20 años de edad, se hizo una pequeña comida invitando a sus amigos y amigas, a vecinos y nosotros nada más, pues la familia era de otro pueblito y no quisieron venir esa noche. La reunión se terminó por ahí de las 2 de la mañana. Los invitamos a quedarse aquella madrugada, pero no quisieron, y todos se fueron a su casa. Cuando todos se retiraron, mi mamá y yo nos quedamos viendo los platos sucios, aún con un poco de comida al igual que los vasos. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde para lavarlos, así que mejor nos acostamos a dormir. Mi mamá y mi papá apagaron las luces de la casa y yo me metí a mi cuarto e hice lo mismo. Me tapé con las cobijas y me dormí. No sé cuánto tiempo pasó cuando desperté, pues estaban escuchando ruidos. Se oía perfectamente como alguien con una cuchara raspaba el plato de vidrio
después dejar caer la cuchara. Pensé que tal vez era mi hermana que había bajado por algo de comer. Sin embargo, escuché al poco tiempo cómo varios platos y cucharas estaban haciendo el mismo ruido. ¿Toda la familia está comiendo?, me pregunté. Pensé que ya había amanecido, así que me levanté por mi celular, pero solo habían pasado 30 minutos desde que me había acostado. Abrí la puerta muy despacio y miré a la cocina. Estaba oscura y no se veía a nadie. Mamá, papá, ¿están aquí?, grité, pero nadie me respondió. Corrí a mi cama y me tapé. Traté de ignorar esos sonidos con algún video de internet. Pero el sonido agudo de los vasos chocando con otros era muy evidente, al igual que el sonido de las cucharas golpeando los platos. Me quedé inerte, sudando frío porque nadie estaba en la cocina. Y si nadie estaba en la cocina, entonces ¿de quién eran esas pisadas que se comenzaron a escuchar? No era de una sola persona, eran de varias y algunas parecían arrastrar los pies. Pensé que ahora sí había bajado mi familia, así que nuevamente me levanté y abrí la puerta. Pero seguía estando vacía la cocina. Agité mi celular para prender la linterna y apunté hacia el frente, solo unos segundos. Pero nadie estaba cerca y no vi a nadie escondido, intentando hacerme una broma. Me regresé a mi cama con el corazón queriendo salir de mi pecho. Me acosté y cerré los ojos queriéndome dormir rápido. Sorpresivamente aquellos sonidos dejaron de escucharse. Pero en el silencio, escuché el interruptor de la luz de la sala prendiéndose. Desde mi habitación, por debajo de la puerta podía ver que la luz estaba encendida. Y de pronto, empecé a escuchar al mismo tiempo aquellos movimientos de platos, vasos y cucharas, junto con los pasos de personas. Y ahora también ahí afuera se escuchaban susurros, como si hubiera mucha gente ahí afuera, como si estuviera una fiesta. Pensé que algunos invitados se habrían regresado, y esto me alivió más, así que me levanté. Caminé a la puerta y la abrí completamente. Pero la luz no estuvo encendida en ningún momento. La sala y cocina estaban a oscuras, y aquellas pisadas y susurros lo estaban emitiendo muchas sombras que rodeaban el fregadero, justo donde estaban los trastes. Cuando vi esto, inconscientemente pegué un grito que despertó a toda mi familia. Cerré rápidamente la puerta y seguido escuché cómo estaban tocándola muy fuerte. Parecía que la querían derribar. Sabía que lo que estaba afuera no era ni mi mamá ni mi papá, pues escuché cómo mi familia corrió por todo el pasillo rápidamente y bajó las escaleras. Llegaron hasta mi cuarto y yo les abrí. Les conté todo y fuimos a revisar la cocina. Obvio no había nadie, solo que los platos y vasos estaban diferentes, como si los hubieran movido de un lado para otro. La comida de los platos estaba tirada en el piso. Nosotros no lo habíamos dejado así. Mi mamá quería regresar a acostarse, pues aún era muy temprano, pero le dije que no. Y aquellos ruidos y aquellas sombras eran muertos que se quedaron en el panteón. Y las sobras de la comida los llamaron, justo como decía mi abuela. Ambas nos quedamos esa madrugada a limpiar los trastes. Y desde esa noche en mi casa, nunca, jamás se deja un solo plato o vaso sucio en el fregadero. Sé que muchos no creerán esta superstición, pero quizá, y no es en todos los lugares o casas. Tal vez solamente es donde hay almas en pena cerca, muy cerca de nosotros. Llevo más de 30 años siendo trailero y quiero compartir mis dos experiencias paranormales con ustedes. La primera que me sucedió fue en el 2008,
Un 24 de diciembre, aún lo recuerdo muy bien. Venía manejando por una carretera de Guadalajara alrededor de las 8 o 9 de la noche. Venía despacio, quizás 60 o 70 kilómetros por hora, cuando de la nada salió un hombre vestido de payaso corriendo de los matorrales de al lado. Estuve a punto de aventarlo, pero los frenos respondieron bien. Aquel hombre ni siquiera le importó y yo por los nervios le grité de cosas. Pero solo vi cómo siguió corriendo hasta perderse en el monte, aquel monte que había a un lado. Noté también que no llevaba zapatos, iba descalzo. Parecía que venía de una fiesta o algo así. Pero más adelante supe la verdad. Más adelante, ahí en la carretera estaba tirado el mismo hombre, solo que sin vida. Alguien lo había atropellado. Lo vi igualito que cuando corrió, descalzo. No me quedé a ver la escena porque me aterré. Jamás tuve más miedo que ese día, o al menos pensaba hasta que, una madrugada que manejaba por las carreteras de Veracruz, me estacioné un ratito para descansar, pues ya llevaba quizá 20 horas sin dormir. Me estacioné después de salir de una curva, pero antes de descansar me decidí ir al baño en el monte que había a un lado. Agarré mi linterna y me bajé. Rápidamente sentí la brisa fría de aquella madrugada. Caminé varios metros adentrándome un poquito a ese monte. Encontré el lugar perfecto y comencé a hacer mis necesidades. Pero comencé a escuchar silbidos. Pensé que era un ave o tal vez el viento, así que seguí con lo mío ignorando aquellos silbidos. Pero comencé a oír que algo estaba cerca de mí. Y cuando apuntaba con la linterna a los arbustos largos, estos se movían como si estuviera algo dentro de ellos. Así que para espantar a aquel animal que estaba rondándome, agarré una piedra grande y la aventé a los arbustos. Escuché cómo cayó en el piso, pero nada salió corriendo. Quise seguir con lo mío, hasta que aquella piedra que había aventado, alguien me la regresó. Esto me dio terror. Gritando y nervioso del miedo, dije que quién estaba ahí. Apunté con la linterna, pero no se veía nada, solamente el movimiento de la hierba. Ni siquiera terminé de hacer mis cosas y mejor caminé al tráiler, apuntando en todo momento hacia atrás, porque sentía que algo me estaba siguiendo. Y antes de llegar al camión, otra vez me silbaron. Cuando volteé y apunté hacia atrás, vi a un animal, un toro para ser exactos, pero estaba en dos patas. Cuando lo iluminé, aquel animal comenzó a caminar hacia mí. Era tan increíble lo que andaba viendo que me quedé paralizado. Por el miedo comencé a gritar que me ayudara a alguien, pero la carretera estaba sola. Así que como pude me metí a mi tráiler dejando mi linterna porque se me había caído. Cuando encendí mi camión y las luces laterales iluminaron toda esa parte, al lado del árbol más cercano, estaba aquel animal erguido. Lo vi caminar de regreso al monte. Con el corazón a 1000 por hora manejé lo más rápido que pude, alejándome de ese lugar. Aquel silbido se me quedó en mi cabeza toda la madrugada. Ni siquiera dormí hasta que llegué a un lugar poblado. ¿Quién sabe qué fue lo que vi? Muchos dicen que fue un nahual y otros dicen que fue el diablo. Yo ni siquiera estoy seguro qué fue lo que vi. Después de esos dos sucesos paranormales decidí tomarme unas vacaciones. Sin embargo, un año después, me volvió a ocurrir otro suceso paranormal. Pero esta historia te la contaré en otra ocasión, pues escribo esto desde mi cama a las 2 de la mañana y el sueño me está venciendo. Mil gracias por su atención y buenas noches. En las obras hay una leyenda que dice que sacrifican personas en las construcciones. Es por ello que quiero contarles una historia que hace rato me contó mi abuelo y hoy quiero compartirla con la comunidad.
Durante los 4 años de edificación del famoso Estadio Azteca, mi abuelo fue uno de los maestros que trabajaron en la construcción. Era una construcción muy grande, por lo que habían muchos obreros, plomeros, herreros, albañiles, también arquitectos e ingenieros. Mi abuelo era muy amiguero, por lo que rápidamente se hizo muy amigo de 8 trabajadores, entre maestros y chalanes. En los primeros días de la edificación, vio a un hombre llegar en un bochito azul, vestido de un traje muy fino y costoso. El hombre se bajó y comenzó a preguntar a cada uno de los trabajadores con quiénes vivían y dónde. Cuando llegaron hasta mi abuelo, él se negó a contarles, pues pensó que esa información no era relevante. Enseguida el hombre de traje lo sacó de la obra y lo corrió. Por suerte el señor Orlando, uno de los maestros, lo vio y abogó por él. El señor del traje le preguntó que si sabía leer y escribir como mínimo. Mi abuelo le contestó que sí, aunque no era cierto. El hombre de traje, con una voz burlona, le dijo que estaba bien, que se quedara, que de algo le iba a servir. El señor regresó a su carro y antes de irse, le gritó a uno de los dirigentes que necesitaban 200 más. Le dijo que le pasara las listas. Semanas más tarde, había notado mi abuelo que 2 de sus amigos de la construcción ya no fueron. Cuando él preguntaba que qué les había pasado, solo le contestaban que no todos son para ese trabajo. Mi abuelo se enojaba, pues no pensaba que hubieran renunciado. La mayoría de ellos necesitaban con urgencia el dinero y además eran muy experimentados. Un día, cuando llegó a trabajar, se pusieron duro con él. Se había dado cuenta que le estaban cargando la mano a él y a 4 compañeros más. Ese día era muy caluroso. Ya no podía cargar ni un bulto más de cemento. Pero sabía que ese sábado iban a pagar, por lo que no le importó y siguió trabajando dando el 100. Uno de sus compañeros, llamado Isidro, cayó desmayado. Lo pudo ver desde el otro lado de la construcción. Uno de los ingenieros y otras personas más estuvieron a punto de meterlo a un encajonamiento para después echarle la mezcla. Todos se quedaron como si nada y se alejaron. Por la tarde, le dijeron a mi abuelo que se quedara a terminar los cimientos, o si no lo iban a despedir. Mi abuelo ese día tenía una cita con mi abuela, por lo que prefirió irse con ella y no se quedó más tiempo. En la madrugada, 2 de sus amigos albañiles llegaron a su casa a despertarlo muy borrachos y le dijeron que por nada del mundo regrese a esa construcción, que estaban sacrificando a los chalanes, herreros y uno que otro indigente. Mi abuelo los corrió esa noche y no les creyó a un par de borrachos. Él siguió yendo a trabajar como normalmente lo hacía, pero esa advertencia y lo que vio comenzaron a retumbar en su cabeza. Pensaba que solo era un mito, eso de sacrificar personas en la construcción. Sin embargo, en una temporada, varios de sus compañeros que vivían muy lejos o no tenían familia comenzaron a desaparecer. El que más le dolió fue un muchacho chalán que le ayudaba a él. Este joven tenía 20 años de edad, sueños muy grandes y le echaba muchas ganas aunque no tuviera familia, pues era huérfano y se crió en un orfanato, pero tenía muchas ganas de salir adelante. De un momento a otro el joven le pidieron un sábado quedarse hasta la noche por más paga. Él aceptó. Mi abuelo pensó que lo vería el lunes, pero ya no. Desapareció. Los contratistas, los arquitectos, todos decían que habían renunciado, porque el sábado no aguantó. Pero no creyó eso, pues él no era así. También recuerdo mucho una ocasión en donde le llevaron revoltura para unos cimientos. Él dijo que la mezcla venía muy rara y todos se daban cuenta, pero nadie decía nada. La describía como con huesos mal molidos y varias veces pudieron sacar dientes de la mezcla. Tantas desapariciones que habían en el país y en las construcciones daba a entender que esos mitos eran reales. Nunca les dijo nada a nadie, aunque la verdad todos sabían.
Mi abuelo aseguraba que ahí se habían ido muchas personas, especialmente sus amigos. Al terminar esta obra y después que pasaran muchos años más, mi abuelo comenzó a ser aficionado del fútbol. Fue varias veces a ver jugar al América. Y en una de esas visitas, en pleno partido, se le figuró ver a su amigo, a ese chalán joven que tenía metas grandes. Mi abuelo, hipnotizado por la sorpresa, fue a seguirlo intentando alcanzarlo. Pero las personas le estorbaban un poco. Él llegó hasta los baños, pero antes de entrar, se dio cuenta que su amigo llevaba la misma ropa de trabajo de hace años. Y además, aún después de pasar muchos años, aparentaba los mismos 20. Mi abuelo sintió un escalofrío terrible, pero aún así fue a ver quién era. Habían muchas personas en el baño, pero ninguna con esas características. Actualmente mi abuelo ya pasó a mejor vida, sin embargo aún recuerdo sus historias. Y esta es una de ellas. Muchas gracias por escucharme. Saludos a la mejor audiencia de terror. La peor traición puede venir de tu propia familia, y mucho peor si es muy cercana a ti. Mi nombre es Tania y actualmente vivo en Matamoros. Me tuve que mudar a este estado porque me pasó algo asqueroso, y también por mis acciones que tomé. Hace un año vivía en Monterrey. Vivía con mi madre, mi hermana de 9 años y con el que me junté en ese entonces. Por cuestión de privacidad mantendré en anonimato sus nombres. Vivíamos en una tierra grande, juntos pero no revueltos. Yo y mi novio vivíamos en un cuarto separados del cuarto de mi mamá. Ambos trabajábamos. Yo de 7 de la mañana a 2 de la tarde y él de 2 de la tarde a 9 de la noche. Mi relación estaba muy bien. Yo lo amaba con locura y él también a mí. Yo lo consideraba el amor de mi vida, mi todo. Pero él, desde que nos mudamos a vivir con mi madre, comenzó a cambiar poco a poco. Antes era detallista, cariñoso, me hablaba con mucho amor y nos teníamos una confianza enorme. Cada quien tenía la contraseña del otro. Pero con los meses aquí en esta casa, se volvió algo difícil. De un momento a otro, de todo se enojaba, de todo quería pelear y en las noches ya no me demostraba cariño. No sabía el porqué de su extraña manera. Pensé que había alguien más en su vida, quizá una amiga del trabajo, o alguien que conoció en la calle, o algo así. Y es por esto que decidí una noche revisar su celular. Estaba profundamente dormido. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando tomé su celular. Puse la contraseña que él me había dado, pero ya no era esa. Me enojé y quise despertarlo, pero decidí poner su dedo en el lector de huellas y así se desbloqueó. Me metí rápidamente al Messenger, pero no había pláticas de ninguna mujer. Me fui al Instagram, pero tampoco. Hasta que chequé el WhatsApp. Habían varias conversaciones con muchachas, pero ninguna comprometedora. Vi la lista de los que se mensajeaban y noté que estaba el número de mi mamá. No lo tenía registrado, pero era ella. No pensé en abrirlo, pero me dio mucha curiosidad en ver de qué tontería hablaban. Cuando mi dedo presionó el chat, se abrieron sus mensajes. Y no eran mensajes de los que te encuentras de tu suegra. Eran mensajes de amor. Se hablaban con amor, con cariño, y él le mandaba fotos desnudo y le decía que faltaba a su trabajo para irse al hotel con ella. Sentí tanta rabia que quise despertarlo a golpes, pero me contuve. No quería hacer un escándalo. Calmé mi enojo como pude. Cerré su celular y comencé a llorar en silencio.
Llorar de enojo, frustración y coraje. Mi novio no se despertó. Yo no pude dormir pensando en qué iba a hacer. Las dos personas que yo más amaba me estaban engañando. Él se despertó y me dio los buenos días. No le respondí. Estaba asqueada. Me dijo que qué tenía y le dije que había soñado que me engañaba. Él me juró que nunca lo haría. Me dio tanta rabia. Cuando le iba a decir lo que vi, pasó por mi idea venganza. Venganza contra ellos dos. No sé cómo lo iba a hacer hasta que recordé a mi amiga. Ella sabe un poco de esoterismo, va a rituales de santería y palo mayombe. Esa mañana no fui a trabajar, me reporté como enferma y fui en busca de mi amiga. Cuando llegué a su casa le conté lo que había visto. Me vio llorar muy despechada y me aceptó mi propuesta: hacerle brujería a los dos. Me dijo que podíamos hacerle brujería en la comida o hacerle un entierro en un panteón. Yo elegí la segunda. Me dijo que si estaba segura de hacer esto y le dije que no sabía. Estaba confundida y mejor decidí pensarlo bien. Me fui a casa. Al llegar me encuentro con el celular de mi novio desbloqueado. Él se estaba bañando y al parecer no se dio cuenta de que llegué. Decidí de nuevo revisarlo, pero ya no estaba el chat. Me metí a la galería para ver las fotos que le había enviado, pero aquí me encontré con algo peor. Habían fotos y videos juntos, ellos dos comiéndose. Ya saben a qué me refiero. Comencé a llorar y querer gritar, pero mejor fui con mi amiga, decidida. Me habló sobre las consecuencias, pero no me importaron. Sonriendo me dijo que me ayudaría, pero yo tendría que comprar todos los materiales. Acepté y comenzamos esa misma tarde. Me dijo que necesitaría tierra de panteón, veladoras, chiles, fotos de ellos de cuerpo completo y demás cosas. Fui al cementerio esa misma tarde para escarbar la tierra. También compré las veladoras y demás cosas. Fui a mi casa y agarré una foto de él, una prenda de él y una foto de mi mamá y igual una prenda de ella. Al llegar con mi amiga comenzó a hacer ciertas cosas. Hizo rezos a muertos, curó las cosas y prendió las veladoras. Estando en total obscuridad, me dijo que le pusiera alfileres a las fotos en donde quisiera que le doliera. Puse alfileres, muchos alfileres en donde sea. Al terminar las fotos, las pusimos en un frasco, cada una individualmente. Me hizo ponerle un poco de mi orina a los frascos. Pusimos tierra de panteón adentro, las prendas de ellos junto con más alfileres, lo más negras de una gallina que ella tenía y demás cosas. Me dijo que yo tenía que enterrar todo esto en un cementerio. Para ser más precisa, a los pies de una tumba. Esa noche no quise ni siquiera regresar a mi casa. Y como me daba miedo ir de noche al panteón, decidí quedarme con mi amiga. Y a la mañana siguiente ir. Y así fue. En la mañana me encontraba en el panteón buscando una tumba. Una tumba vieja necesitaba para poder acelerar el efecto. Cuando la encontré, escarbé un poco y enterré el frasco de mi mamá. Me fui al otro lado de la misma tumba y enterré el frasco de mi novio. Estaba ansiosa de odio de saber lo que le esperaba esa noche. Pero no pasó nada. Nada en esas semanas. Mi amiga me dijo que la brujería no se hace de un día a otro. Pero ya había pasado un mes desde que hice aquel entierro y sinceramente ya había perdido la creencia en esto. Ya estaba harta de actuar como si no supiera nada entre ellos dos, verlos sonriendo, mi madre tratándome como si no pasara nada, hablando hasta a veces mal de mi novio. Pero cuando pensé que ya no podía,
A los 2 meses comenzó esto. A los 2 meses comenzó esto. Mi novio en unos días bajó como 5 kilos y casi en un mes estaba irreconocible. Estaba muy delgado. Cabe aclarar que mi novio era robusto. Y es que lo que noté era que casi no comía. Decía que toda la comida le daba asco. Mencionaba que tenía un ligero aroma a perro muerto. Hasta el agua de garrafón le sabía mal. Yo me hacía la que no sabía. Varias veces se enojó conmigo por preparar comida, según él, en mal estado. Pero hasta en la calle le sabía así. Por otro lado, a mi madre también le pasó lo mismo. Bajó de peso extremadamente, pero no se veía tan mal. Mi esposo comenzó a dormir mal. Esto me afectó también a mí, pues me despertaba a las 2 o 3 de la mañana. Pero él despertaba asustado, sudando y temblando del miedo. Decía que cada noche tenía sueños con un hombre que no conocía. Pero este hombre lo asfixiaba, lo ahorcaba en la cama. Esto lo hizo tener un desempeño bastante aterrador en su trabajo y en la casa. Una ocasión mi madre nos invitó a comer. No me acuerdo qué hizo, pero en el comedor nos emplató la comida a todos. Y aquí pude notar que ellos con cada mordisco que le daban a su comida hacían muestras de asco. Hasta querían vomitar. A mí me decían que si no percibía algo malo en su comida, pues ellos notaban un ligero aroma y sabor desagradable. Un aroma a perro muerto. Yo les dije que no y me hice la que no sabía nada, cuando en el fondo podía ver cómo sufrían por comer sus alimentos. Solo pudieron comer un poco y dejaron el resto. Con las semanas se volvieron más violentos los efectos. A mi esposo le salían moretones por todos lados, más en el cuello. No eran chupetones, eran marcas de dedos, como intentándolo ahogar. Y yo lo pude ver. Una noche se durmió sin ninguna marca y a las 2 de la mañana me despertó un jadeo. Era mi esposo. Parecía que no podía despertar. Estaba sudando, intentando gritar. Solo me quedé observando por varios minutos hasta que despertó asustado. Prendió rápidamente la luz y me dijo que alguien lo estaba ahorcando. Me dijo que le dolía el cuello y cuando le revisé pude ver varias marcas rojas alrededor de él. Fuimos al doctor y le dijo que estaba muy desnutrido, pues había bajado mucho de peso y no había descansado bien. Solo le recetó comer bien y descanso. Por otra parte, mi madre comenzó a perder el cabello. Con los días dice que se le caía el cabello en el peine, pero conforme fueron pasando las semanas, se le podía ver cómo le faltaban pedazos de cabello en la cabeza. Y es que me enseñó que si se pasaba la mano por el cabello, se le venían con ella mechones de cabello. Yo le dije que me dejara acariciarlo para saber si era verdad, aunque era evidente, pues varios pedazos grandes de cuero cabelludo se le notaban. Al ver a los dos de esta manera sentí lástima, pues ambos estaban muy flacos, con la piel pegada a los huesos, ojerosos, sin poder comer, dormir o tan siquiera tomar agua. Mi esposo no podía dormir, pues algo o alguien lo atacaba cada noche. Me estaba arrepintiendo y decidí darles una segunda oportunidad. Una noche nuevamente revisé el celular de mi esposo, pensando que ya todo había parado, debido al mal estado en el que estaban, pero ¿cuál fue mi sorpresa al encontrarme con más y más mensajes provocativos de ambos? Fotos y videos de ellos, aún así en decadencia. Yo me llené de rabia y otra vez, esa noche no pude dormir y solo estuve llorando. Decidí que se pudrieran.
Cada semana que pasaba los veía más y más flacos. Ya eran como huesos andantes. La ropa a mi esposo ya no le quedaba. Tuvimos que comprar de talla más pequeña. Siempre íbamos al doctor, pero ellos no hacían nada. Les decían lo mismo, que tenían que comer, les mandaron sueros y sin fin de cosas. Pero aún así no se recuperaban. Los ataques en las noches no pararon. Aunque eran más violentos, los moretones eran cada vez más grandes. Comencé a verlo llorar, diciendo que qué lo atacaba, que por qué esa cosa lo quería ahorcar de noche. Lo que lo atacaba lo describe como un hombre muy delgado, pálido, morado, putrefacto. Mi mamá casi se quedó calva. Los pocos cabellos que tenía estaban en mal estado. Ella cuenta que podía ver en su cuarto una figura negra que la observaba desde la terrible oscuridad. Comenzó a tener esa mirada de loca y comenzó a perder las uñas y los dientes. Varios se les cayeron. Mi madre se dio primero. Ya estaba en la cama a tan solo 1 año de la brujería. Mi esposo para allá iba. Al verlos de esta manera, llorando casi diario, decidí hablar con mi amiga. Le dije que no los quería muertos. Ella me explicó que para eso era un entierro. Me dijo que si lo quería parar, que fuera al cementerio y desenterrara todo. Esa misma tarde fui al cementerio, busqué la tumba y desenterré los frascos con sus fotos. Se los llevé a ella e hizo algunas cosas. Las dejó velando un par de días y mientras hacía eso, me dio una purga de brujería para que expulsaran todo lo malo que comieron. Eso sí, no tengo ni idea cómo las preparó, pero lo curioso es que sí funcionó. Pude ver con los días la mejoría. Podían comer bien, muy bien. Mi esposo me dijo que ese primer plato que se acabó era la mejor comida que había probado. Con los meses la mejoría se notó considerablemente. Subieron de peso. A mi madre le creció poco a poco el cabello y mi esposo podía dormir bien. Pero no los perdoné. No pude. No sé cómo hacerlo. Es por eso que decidí irme de la casa y dejarlos ahí. Espero que me entiendan y no puedo justificar el daño que hice. Pero no pido que me juzguen, sino que me entiendan. Sería bueno saber qué comentarios tienen ustedes. ¿Hice mal? ¿O ustedes qué hubieran hecho? Gracias por leer mi historia. ¿Qué puedo decir? La verdad, no recuerdo mucho de esta historia, pues yo era muy pequeño y cuenta mi mamá y mi abuela que a mí me quería llevar la Llorona. Yo ya tenía 5 años y no estaba bautizado, porque mi papá no quería hacerlo. Nosotros vivíamos en un cuartito de lámina en la casa de mi abuela. Una madrugada, mientras estábamos durmiendo, mi mamá y mi papá comenzaron a escuchar a lo lejos a una mujer. Aquel lamento fue muy largo. En ese momento los perros comenzaron a aullar y a ladrar. Aquel lamento comenzó a escucharse cada vez más cerca. Aquel llanto los puso a temblar del miedo, y dicen que era insoportable porque lloraba con mucha angustia, como si hubiera perdido lo que más quería. Aquel ente dejó de escucharse unos segundos. Mi mamá y mi papá se relajaron y comenzaron a decir que era la Llorona. Comenzaron a reírse, pero después un grito se escuchó justo al frente de la casa. Aquel grito tan profundo hizo temblar los espejos que había en el cuarto. Dicen que yo me desperté asustado. Mis padres comenzaron a decirle de groserías a la Llorona desde adentro, pero ella lanzó un segundo lamento, un lamento extraño,
pues parecía que 3 voces de mujeres se mezclaban, haciendo un llanto aterrador. Mis padres gritaban corriéndola, hasta que esto funcionó. El miedo que ellos tuvieron fue el más grande de toda su vida. Pero no terminó aquí. La semana siguiente volvió a pasar lo mismo. La Llorona se escuchó a lo lejos y poco a poco se iba acercando a la casa, hasta que se paró justo al frente y comenzó a lamentarse. Fue una noche de miedo. A la mañana siguiente mi abuela regañó a mi papá, pues según ella, esto era una de las consecuencias de no bautizarme. Mi papá le creyó esto y comenzó a hacer los preparativos para bautizarme. Pero esa misma noche, dice mi mamá y mi papá que mientras dormían, pudieron sentir como una presencia extraña se les subía a los dos al pecho. Mi papá dice que fue real, pero mi mamá asegura que fue una parálisis del sueño. Sea como haya sido, ambos vieron lo mismo y escucharon ahora en el patio aquel lamento, aquel alarido de esa mujer. La Llorona estaba a unos cuantos pasos de nosotros. Dicen que yo me desperté, pero muy raro. Parecía ido, como hipnotizado por ese llanto. Bajé de la cama lentamente y me acerqué a la puerta y la abrí, dejando entrar un viento fuerte que tiró varias cosas del cuarto e hizo volar una lámina que estaba bien clavada. Lo único que recuerdo es haber visto un vestido blanco, transparente, sin nadie adentro. Mi abuela se despertó al escuchar a esa mujer. Dice que se asomó de su ventana y jura haber visto a una mujer muy alta, sin nada de nada. Parecía sucia y algo jorobada, con el pelo largo, que parecía ondearse, pero no con el viento. Parecía como si estuviera en el agua. Mi abuela comenzó a rezar en silencio. Ella ni loca iba a salir, pero cuando vio que yo abrí la puerta, rápidamente abrió su ventana y comenzó a gritarle de groserías y a rezar. 2 cosas que ni siquiera iban de la mano funcionaron, pues la Llorona simplemente se desvaneció en la oscuridad del patio. Mi abuelita se enfermó ese mismo instante por el susto. Se le bajó la presión y aún así regañó a mis papás. Mi mamá y mi papá se pudieron mover cuando la Llorona se esfumó. Todos dicen que en el cuarto se sentía un frío terrible y no era de la noche. Era por ese espectro. Rápidamente llevamos a mi abuela al hospital. Le preguntaron que qué era lo que le había alterado los nervios y se lo contaron todo al doctor, pensando que no les iba a creer. Pero él muy serio nos dijo que ya había escuchado varias veces su llanto en esa semana en las calles, que era raro, pues ya tenía años que no se escuchaba por ahí. Lo que no supo es que tal vez me quería a mí. Afortunadamente mi abuela salió bien del hospital, aunque los 3 no superamos fácilmente ese miedo a ese espectro, y menos mi abuela, que la vio de esa manera. Hasta el día de hoy, 20 años después, mi abuelita sigue teniendo pesadillas con la Llorona.